del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues vamos a terminar nuestro tema de las virtudes, y estábamos viendo lo de la esperanza, ¿no? Decíamos que la esperanza es el ancla del alma, ¿sí? Y esta ancla es segura y es firme, y que de alguna manera que nosotros a lo mejor no entendemos, penetra, ¿sí? ¿A dónde? A donde entró por nosotros, ¿sí? Como nuestro precursor, el Señor Jesús. ¿Sí? Él es la esperanza de la vida eterna. Él ha vencido a la muerte. O sea, Él es el precursor, Él es el que fue adelante. Él es el que nos restauró el camino para regresar al cielo. Y por eso se dice en la carta a los Hebreos, en el capítulo 6, 19, 20, ¿verdad? Que Él es el precursor. Y también, ¿verdad? Podríamos decir que la esperanza es también una arma que nos protege en el combate de la salvación. ¿Por qué? Porque muchas veces hay situaciones críticas de la vida, no podemos decir que no, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, digamos, un cáncer, ¿no? ¿Sí? Una enfermedad, pues, terminal, ¿no? Accidentes, ¿no? Desastrosos, ¿no? O para algunos esta pandemia, ¿no? Lo ven como algo desastroso, como algo ya, pues, que es el término de esto, ¿no? Entonces, una persona que está anclada en la esperanza, que tiene esa ancla, ¿sí? Sabe que esto, ¿sí? Tiene una solución, como decíamos, ¿no? Por eso es importante lo que se nos dice aquí en la carta a los tesalonicenses, en la primera carta, el capítulo 5, verso 8, dice San Pablo: revistamos la coraza de la fe y de la caridad con el yelmo de la esperanza de la salvación. O sea, caminamos en este mundo con esa fe que Dios nos ha dado y que nosotros también hemos ido perseverando, con esa caridad. Pero ¿por qué hacemos esto? Todo esto, ¿no? Porque en nosotros hay una esperanza firme, que es nuestro yelmo, ¿no? ¿Sí? Es lo que nos protege contra cualquier adversidad, porque sabemos que al final vamos a salir vencedores, ¿no? Por eso yo me acuerdo aquella frase que decía el padre Jorge Lori: Jesucristo y yo, invencible. Esa es la esperanza. Esa es la esperanza que vamos a vencer cualquier adversidad. Y luego nos dice, la carta a los Romanos nos dice que nos va a procurar el gozo en la misma prueba. Podremos estar en la prueba más difícil, ¿no? ¿Sí? En la situación más crítica, más difícil. Pues allí nos va a procurar un gozo. El hecho de saber que hay un final feliz, que hay un final hermoso, eso nos sostiene. Por eso dice: con la alegría de la esperanza, constantes en la tribulación, ¿sí? Pasaremos cualquier adversidad. Y además se expresa, ¿y con qué? Y la alimentamos. ¿Con qué la alimentamos? Ya lo habíamos dicho, con la oración. Y particularmente en la oración del Padre Nuestro, pues se resume toda esa esperanza, ¿verdad? Que nos hace desear el reino de los cielos, ¿no? Luego el numeral 1821 nos dice: podemos, por tanto, esperar la gloria del cielo prometida por Dios a los que le aman. O sea, como que vamos adquiriendo ya esa firmeza y yo le diría hasta seguridad, ¿no? Hay algunos que dicen que es presunción. No, cuando se hace por amor, cuando se hace por fe, cuando se hace por esperanza, por caridad, el sentir la protección de Dios, yo siento que no es presunción, ¿no? Sino es un deseo sincero de nuestro corazón, ¿sí? En que sabemos que Él está al final de todo esto, ¿no? Que Él nos está esperando. Por eso dice en el Evangelio de Mateo capítulo 7, 21, que tenemos que hacer su voluntad en toda circunstancia. Cada uno debe esperar con la gracia de Dios y perseverar hasta el fin. Por eso parte de nuestra oración diaria
tiene que ser pedir esa perseverancia final. O sea, nunca cansarnos de perseverar, ya sea en la oración, ya sea en la caridad, ya sea en la Sagrada Eucaristía, ya sea en pues lo que estamos haciendo, ¿verdad? Que no nada más seamos, como luego decían nuestros abuelitos, ¿no? No seas llamarada de petate, ¿no? Porque a veces así nos pasa, ¿no? Ahorita por la pandemia y ahorita por todo lo que estamos viviendo, híjole, ¿no? Pues ya queremos orar casi todo el día, ¿no? Y si no, una hora oramos, ¿no? Pero luego se pasa la pandemia, se acaba de esto y nos olvidamos de la oración. Y yo les lo digo porque, pues a mí alguna vez también me sucedió, ¿no? ¿Sí? Entonces no hay que ser llamaradas de petate, ¿sí? Esto tiene que ser una perseverancia diaria, de aquí hasta que el Señor nos llame, definitivamente, ¿sí? Ahora dice el numeral, más bien el Concilio de Trento. El Concilio de Trento nos dice que debemos de buscar y obtener ese gozo del cielo como una eterna recompensa de Dios por todas las obras buenas realizadas con la gracia de nuestro Señor Jesucristo. En la esperanza la Iglesia implora que todos los hombres se salven, ¿sí? Espera estar en la gloria del cielo unida a Cristo su esposo, ¿no? O sea, esa es la meta de la Iglesia, ya lo hemos dicho, ¿no? La Iglesia siempre va a orar, ¿verdad? Nosotros como Iglesia siempre tenemos que orar porque todos nos salvemos, ¿no? ¿Sí? Porque todos los hombres lleguen a esa salvación. Y fíjense lo que dice Santa Teresa de Jesús. Dice, espera, que no sabes cuándo vendrá el día ni la hora. Vela con mucho cuidado, que todo se pasa con brevedad. Aunque tu deseo hace lo cierto dudoso y el tiempo breve largo, mira que mientras más peleares, más mostrarás el amor que tienes a tu Dios y más te gozarás con tu amado, con gozo y deleite que no puede tener fin. Qué palabras más hermosas de Santa Teresa de Jesús, la doctora de nuestra iglesia, una gran mujer, ¿verdad?, que nos ha dejado un legado espiritual bellísimo, hermosísimo. Bueno, ahí con eso terminamos el punto de la esperanza y pasamos a lo que es la caridad. Ya habíamos dicho que la caridad es la virtud teologal por la cual amamos a Dios sobre todas las cosas, por Él mismo y a nuestro prójimo, como a nosotros mismos, por ese amor de Dios, ¿no? Y también, ¿verdad?, el Señor Jesús nos hace hincapié en que la caridad es un mandamiento nuevo, ¿no? ¿Sí? Está en el Evangelio de Juan, capítulo 13, verso 34. Nos dice, amando a los suyos hasta el fin, y manifiesta el amor del Padre que ha recibido. Amándose unos a otros, los discípulos imitan el amor de Jesús que reciben también ellos. Por eso Jesús dice, como el Padre me amó, yo también os he amado a vosotros. Permaneced en mi amor. Juan 15, verso 9. Y luego nos dice también, ¿verdad? Este es el mandamiento mío, que os améis unos a otros como yo los he amado. Evangelio de San Juan, capítulo 15, verso 12. Y en el numeral 1824 nos dice que el fruto del Espíritu y plenitud de la ley, la caridad, guarda los mandamientos de Dios y de Cristo. Permaneced en mi amor, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. O sea, yo por eso les decía, esto es muy importante, el cumplimiento de los mandamientos. Porque quien cumple los mandamientos, quien se aferra a los mandamientos, va a permanecer en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Y luego nos dice, ¿verdad?, que Cristo murió por amor a nosotros, cuando todavía nosotros de alguna manera podríamos decir que éramos enemigos de Dios. Y eso está en Romanos 5:10.
El Señor nos pide que amemos como Él, hasta a nuestros enemigos. Por eso es muy importante, fíjense, estar en paz con todos, al punto de que lleguemos a amar a nuestros enemigos. Que nos hagamos prójimos del más lejano, ¿sí? O sea, que seamos los más próximos de aquellos que aún estén lejanos de nosotros. También nos sugiere mucho, ¿verdad?, que amemos a los niños, ¿sí? Que amemos a los pobres como Él mismo los ha amado, ¿sí? O sea, que amemos a los pobres de tal manera que para nosotros un pobre, un pordiosero, sea para nosotros como un amor pleno, total, de entrega a Jesucristo mismo, ¿sí? Como si fuera ese pobre un Cristo, que de hecho lo es, ¿no? Pero a veces esto, pues también nos cuesta trabajo entenderlo. Luego el apóstol San Pablo nos ofrece una descripción incomparable de la caridad. Está en Primera de Corintios, yo creo que muchos ya lo hemos leído, ¿no? Primera de Corintios, capítulo 13, desde el verso 4 al 7. Ahí nos dice el apóstol que la caridad es paciente, es servicial, que la caridad no es envidiosa, no es jactanciosa, no se engríe, es decorosa, no busca su interés, no se irrita, no toma en cuenta el mal, no se alegra de la injusticia, se alegra con la verdad. Todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, todo lo perdona. Qué difícil, ¿no? Por eso decía San Francisco de Asís, ¿no? En su oración, ¿no? Tengo que entender a los demás, aunque ellos no me entiendan. Tengo que comprenderlos a ellos, aunque ellos no me comprendan, ¿sí? Tengo que consolarlos a todos, aunque ellos no me consuelen. Y lo más difícil es este punto del que habla San Pablo, ¿no? Decía San Francisco de Asís, tengo que amarlos, aunque ustedes no me amen. Y luego le pone allí, yo digo así como una coletilla, pero que no lo es, o sea, como que nos dice por qué, ¿sí? ¿Por qué tengo que hacer esto? Tengo que hacerlo porque solamente de esa manera podré entrever, podré despertar a la realidad espiritual del Señor, ¿sí? A la realidad espiritual de Cristo Jesús. Si no, voy a ser un muerto en vida, de veras. Eso es lo que debe entender San Francisco. Nunca voy a despertar, ¿sí? Voy a vivir, pues a veces así como parecen palabras muy difíciles de entender, pero voy a vivir porque tengo vida biológica, pero realmente, espiritualmente, estoy muerto, ¿sí? Una persona que no ama es una persona que está muerta espiritualmente. Son palabras muy fuertes, pero esa es la realidad. Por eso fíjense lo que nos dice el numeral 1826. Dice, si no tengo caridad, y eso lo dice también el apóstol, ¿no? Nada soy, ¿sí? Y todo lo que es privilegio, servicio, virtud misma, lo que ustedes quieran, si no tengo caridad, nada me aprovecha. Y hay una parte por ahí que dice que aunque regale todo lo que tengo a los pobres, pero si no lo hago con caridad, de nada me sirve. Así me quemen vivo, pero si no lo hago por caridad, de nada me sirve. Por eso dice que esta, ¿sí? es la caridad, es la más grande, es la superior a todas las virtudes. Y además él dice, ¿no?, que es la primera de las virtudes teologales. Y fíjense luego cómo termina hablando de la caridad, cómo cierra pues yo digo este mandato, ¿no? Sí, esta máxima, ¿no? Para mí es una máxima evangélica donde él nos dice, ahora subsisten la fe, la esperanza y la caridad, ¿sí? Son tres. Pero fíjense lo que dice. Pero la mayor de todas ellas es la caridad, ¿sí? Y también remarca mucho esto, ¿no? Dice, hoy vemos como en un espejo, de manera difusa, ¿no? De manera borrosa, ¿no? Así como que no nos cae bien el 20, ¿no?
Tengo fe, sí creo, ¿no? Pero a veces obedezco, a veces no, ¿no? Tengo esperanza, pero a veces como que me apabulla esto, ¿no? Y la caridad igual, ¿no? Como que a veces soy caritativo con los demás, pero con algunos, ¿no? Pero no, este creo que no, este no, porque este no me cae, ¿no? O sea, todo lo hacemos, pero de una manera así borrosa, ¿no? No nos definimos plenamente. Y fíjense lo que dice el apóstol. Dice, pero el día que muéramos, ¿sí? No utiliza la palabra morir, pero da a entender. Él dice, pero esto va a pasar. Y un día lo vamos a ver, a estar frente a frente. Vamos a estar frente a frente, ¿no? Como en el espejo, pero entonces lo vamos a tener ahí al Señor, ¿no? ¿Sí? Entonces lo vamos a ver cara a cara y lo vamos a conocer a Él como Él nos conoce a nosotros. De veras, y yo muchas veces me he preguntado, ¿y en ese momento qué le voy a decir, Señor? Si no pude trascender esto, si no pude ser una persona dadivosa, caritativa, ¿qué le voy a decir al Señor? De veras. Por eso este gran hombre, este gran místico, ¿no? Que para mí, mis respetos para él, San Juan de la Cruz, ¿no? Él de una manera hermosa, coloquial, diría yo, él dice que en el ocaso de nuestra existencia, al final de nuestra vida, al atardecer, ¿verdad? Vamos a ser juzgados por la caridad. ¿Cuánto amamos? ¿Realmente amamos a los demás? No se te va a preguntar ni se te va a juzgar porque te emborrachaste 10 veces, porque anduviste de adúltero, porque robaste, porque mentiste. No. Porque a lo mejor todo eso te confesaste, te dio tiempo confesarte, Dios te perdonó. Pero ahora, ¿cuánto amaste? ¿Amaste realmente a tu prójimo? ¿O guardabas odio, guardabas rencor en tu corazón? Porque muchas veces, como decía mi mamá, amamos, pero de dientes para afuera. Y eso, óigalo bien, a los ojos de Dios no sirve. Porque dice, y eso también lo dice San Juan de la Cruz, si algo ve Dios y si algo nos va a juzgar, va a ser de nuestro interior. Porque Él sí conoce nuestro corazón, Él sí conoce nuestro subconsciente y allí es donde Él nos va a juzgar. Por eso dice San Pablo, la mayor de todas es la caridad. Luego el numeral 1827 nos dice, el ejercicio de todas las virtudes está animado e inspirado por la caridad. Esta es el vínculo de la perfección. Colosenses 3:14. Es la forma de las virtudes, las articula y las ordena entre sí. Es fuente y es término de su práctica cristiana. La caridad asegura y purifica nuestra facultad humana de amar. Y nos eleva, fíjense nada más que qué hermoso es eso, y nos eleva a la perfección sobrenatural del amor divino. ¿Sí? La práctica de la vida moral, animada por la caridad, da al cristiano la libertad espiritual de los hijos de Dios. De veras, qué hermoso, ¿no? Dice, no se halla ante Dios como un esclavo, ¿no? En un temor servil, ¿no? Es que me va a castigar, ¿no? Me va a castigar si no amo, no. Ni tampoco como el mercenario, ¿verdad? Que está pensando, bueno, Señor, ya los amé, mira, los amé. Fui bueno con ellos, los ayudé como tú querías, ahora págame, ¿no? Ese es el mercenario, ¿no? No. Nosotros tenemos que vivir, fíjense cómo lo dice aquí, tenemos que vivir, ¿sí? Como hijos de Dios que somos, porque eso somos hijos de Dios, como hijos de Dios que somos, pero que respondemos al amor de Él, de Jesucristo el Señor, que nos ha amado primero. Por eso decía San Pedro, ¿no? ¿Sí? Él nos amó primero, sin conocernos. Cuando éramos enemigos de Dios, ¿verdad? Nosotros éramos enemigos de Dios y Él nos amó, ¿sí? Él nos amó. Ese es el amor grande de nuestro Señor. Y fíjense cómo lo resume San Basilio Magno. Ojalá lo entendamos. Dice San Basilio Magno, o nos apartamos del mal por temor del castigo, ¿sí? Y estamos en la disposición del esclavo, o bien buscamos el incentivo de la recompensa y nos parecemos a mercenarios, ¿no?
O bien, finalmente, obedecemos por el bien mismo del amor del que nos manda. ¿Sí? Y entonces, y solamente entonces, estamos en la disposición de los hijos de Dios, como Él. Él fue obediente hasta la muerte de cruz. Hasta la muerte de cruz. ¿Sí? Él fue obediente plenamente, totalmente. Esos son los pasos que tenemos que seguir. Luego dice, la caridad tiene sus frutos. ¿Cuáles son esos frutos? El gozo. Vamos a sentir ese gozo. Vamos a sentir la paz. Vamos a dormir bien, ¿sí? La misericordia. Nosotros también vamos a obtener misericordia, porque todos, nadie está exento de esto. Todos necesitamos la misericordia de Dios. Y por eso nos dice, exige la práctica del bien y la corrección fraterna, que tiene que ser benevolencia. Y suscita la reciprocidad, ¿sí? Siempre de una manera desinteresada y generosa, en una amistad y en una comunión, ¿sí? De hermanos, de hijos de Dios. ¿Sí? Luego dice aquí San Agustín, ¿no? No, mis respetos, es un gran maestro, ¿no? Dice, la culminación de todas nuestras obras es el amor. ¿Sí? Ya no lo explicó San Pablo, pero aquí San Agustín nos los va así a remachar sabroso, ¿no? Dice, ese es el fin. Para conseguirlo, corremos, hacia él corremos. Y una vez llegados a ese punto, vamos a reposar eternamente. Y por ahí había otro gran místico, ahorita se me va el nombre de mi mente, que decía él, en tu voluntad, Señor, encontramos nuestra paz. Solamente el cristiano, el discípulo que hace la voluntad de Dios, va a encontrar la paz. No hay otra manera, ¿sí? Ningún psicólogo te va a ayudar, de veras. Ningún psiquiatra. Podrás tomar depresivos y ir con médicos y teólogos y lo que tú quieras, ¿sí? Pero solamente vas a obtener esa paz, ese bienestar, cuando cumplas la voluntad de Dios. En tu voluntad, Señor, encontramos nuestra paz. Ojalá y nunca se nos olvide. ¿Cuáles son los dones y frutos del Espíritu Santo? Bueno, ya los conocemos, pero aquí vamos a hablar un poquito rápidamente. Dice, la vida moral de los cristianos está sostenida por los dones del Espíritu Santo. O sea, ¿podemos hacer todo esto? Sí, lo podemos hacer. Sí, porque ya tenemos una disposición permanente que debe de hacer al hombre dócil para seguir estos impulsos del Espíritu Santo. Y sabemos que estos son 7 dones, ¿verdad? La sabiduría, la inteligencia, el consejo, la fortaleza, la ciencia, la piedad y el temor de Dios. Pertenecen en plenitud ¿a quién? A Cristo, el Hijo de David. Está en el libro de Isaías, capítulo 11, versos 1 y 2. Y nos dice, completan y llevan a su perfección las virtudes de quienes los reciben. Hacen a los fieles dóciles para obedecer con prontitud a las inspiraciones divinas. Híjole, hermano. O sea, ahí nos ponen todo en bandeja de plata, pero desgraciadamente no sabemos, no lo aprovechamos, lo despilfarramos y cuando nos damos cuenta estamos hasta el cuello, ¿sí? Llenos de problemas, llenos de amargura, llenos de resentimiento, que no sabemos qué hacer. Y si no, chequen las estadísticas. Chequen en Japón nada más cuántos se están suicidando en Japón. Porque pues muchos de ellos no saben ni siquiera nada de esto. Y desgraciadamente a lo mejor ellos ni tienen la culpa, tenemos más culpa nosotros, que sí lo sabemos, que sí lo conocemos, pero no los evangelizamos. Pero bueno, ese ya es otro punto, ¿no? Perdón. Nos dicen, tu espíritu bueno me guíe por una tierra llana. Aquí se complementa bien, ¿no? ¿Sí? Tu espíritu bueno me guíe por una tierra llana. Salmo 143:10. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios.
Y si somos hijos, también somos herederos. Herederos de Dios y coherederos de Cristo Jesús. Romanos 8, 14, 17. Ahora, ¿cómo nos vamos a dar cuenta que estamos haciendo las cosas bien? Fíjense, aquí cada uno de nosotros se puede analizar, ¿no? Como que podemos hacer ahora sí dijéramos un autoanálisis, ¿no? Yo me puedo examinar yo solito, ¿no? Aquí nos dice, ¿no? Dice, los frutos del Espíritu Santo son perfecciones que Él forma en nosotros, ¿sí? El Espíritu Santo los va formando en nosotros. Y son de alguna manera, que a veces no nos damos cuenta, pero estas son las primicias de la gloria eterna. O sea, son los primeros frutos que nosotros podemos ir, como dijéramos, teniendo, recogiendo, ¿verdad? En esta vida. Por eso la iglesia, pues desde hace 2000 años, ¿verdad? Los ha enumerado en 12, ¿sí? O sea, una persona que va caminando bajo los impulsos del Espíritu Santo va a ser una persona caritativa, ¿sí? No le va a costar trabajo ser caritativa con los demás. Va a visitar a los enfermos, va a visitar a los presos, va a ayudar a los demás. Y en esto él va a sentir gozo. Va a sentir gozo, ¿sí? Porque eso nos causa placer, nos causa gozo. Va a sentir paz, ¿sí? Además va a ser una persona tranquila, una persona paciente, una persona que sabe esperar. Y fíjense, otro fruto que también a veces que nos preguntamos, bueno, yo me preguntaba hace algunos años, ¿no? Luego decía, bueno, ¿y ese por qué se murió tan joven, no? Si tenía 25 años y ya se murió. Pues aquí está, es la longanimidad, ¿sí? El otro fruto, ¿verdad? Una persona que vive a impulso del Espíritu Santo, pues va a ser una persona longeva, ¿sí? Va a ser una persona, pues, como dice el Salmo, que va a cumplir sus años, ¿no? Sus 70 años, sus 80 años, que, pues por ahí un salmo que nos marca esos tiempos, ¿no? También va a ser una persona bondadosa, va a ser una persona que practica la benignidad, la mansedumbre, una persona mansa, una persona fiel, una persona modesta, una persona que a lo mejor tendrá periodos, ¿no? Pero va a poder practicar la castidad, la continencia, ¿no? Va a poder vivir en esa templanza que hablábamos un poquito antes, ¿no? Y bueno, aquí viene un pequeño resumen que se lo voy a leer rápido porque ya se nos fue el tiempo. Nos dice, la virtud es una disposición habitual y firme para hacer el bien, ¿sí? Las virtudes humanas son disposiciones estables del entendimiento y de la voluntad que regulan nuestros actos. Ya lo habíamos dicho, ¿no? Y que son las virtudes cardinales, la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Aquí nos explican rápidamente también qué es la prudencia, que dispone la razón práctica para discernir en toda circunstancia nuestro verdadero bien y elegir los medios justos para realizarlo. Bueno, eso ya lo habíamos visto, ¿no? También nos habla de la fortaleza, de la templanza, lo que ahorita decíamos, ¿no? Que es que la templanza nos va a ayudar a moderar la atracción hacia los placeres sensibles y nos va a ayudar a procurar la moderación en el uso de los bienes creados, ¿no? Las virtudes morales crecen mediante la educación, mediante actos deliberados y con el esfuerzo perseverante, ¿no? Tenemos que ser personas más asiduas a la oración, a la adoración, estar más en esa entrega plena total a Dios, ¿no? Luego aquí nos dicen que las virtudes teologales son las disposiciones de los cristianos a vivir esa relación con la Santísima Trinidad, porque ahí está su origen, ¿no? Ahí está su motivo y el objetivo, ¿sí? A Dios lo conocemos por la fe, lo esperamos y lo amamos porque Él así lo ha querido, ¿eh? Y por Él mismo, ¿verdad?, podemos llegar a Él, ¿no? Las virtudes teologales son 3, ya lo habíamos dicho: fe, esperanza y caridad. Por la fe creemos en Dios, por la esperanza deseamos y esperamos de Dios
con una firme confianza la vida eterna y la gracia los medios para llegar a esa eternidad. Por la caridad amamos a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Por amor de Dios, ¿sí? Y que además nos dice, ¿verdad? Nos recuerda aquí que este es el vínculo de la perfección y la forma de todas las virtudes. Y luego nos hablan de los 7 dones del Espíritu Santo. Bueno, pues con esto terminamos nuestro tema de las virtudes. Pues yo lo único que les puedo decir, así como resumen, que nunca nos parezca imposible llegar a alcanzar estas virtudes. Sí se puede. Y se los digo porque casi la mayoría de nosotros, y lo digo yo me apunto ahí, porque yo fui uno de ellos, ¿no? Que hace años, cuando yo empecé esto, por ejemplo, la oración, para mí no era fácil la oración. Yo veía a otras personas cómo rezaban un rosario, cómo iban a misa todos los días, cómo se pasaban 1 hora ante el Santísimo. Yo no lo podía hacer, no lo podía hacer, la verdad. Lo digo porque así me pasó, ¿no? Yo iba al Santísimo, pero estaba 5 minutos, 10 minutos y me salía, ¿no? Cuesta trabajo, pero a base de esa perseverancia, a base de pedírselo a Dios, vamos venciendo todo esto. Fíjense, les pongo un ejemplo así rápido, ¿no? La vida siempre nos va a ofrecer cosas agradables y esas nos gustan, ¿no? Como comer un helado, ¿verdad? O saborear un filete, ¿no? O una mujer hermosa, bella, ¿no? Nos atrae, ¿no? Un auto, ¿no? Un auto, ¿no? Hermoso, bonito, lo queremos tener, ¿no? Pero fíjense, podemos comer ese helado, podemos comer ese filete, podemos tener ese auto, pero después de cierto tiempo, y yo creo que muchos hemos experimentado eso, nos aburre, de veras, nos aburre, ¿no? Porque el ser humano no se satisface con las cosas de este mundo. Mas, sin embargo, la adoración, que en un primer momento nos parece tedioso, nos parece cansado, ¿no? ¿Sí? O sea, no nos gusta, nos molesta. A base de hacerlo, yo por eso les decía cómo se hace una virtud, cómo se hace un vicio, ¿no? Yo creo que eso quedó un poquito claro, ¿no? Entonces nosotros nos esforzamos, nos entregamos, empezamos a hacer oración 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos. Cuando nos damos cuenta estamos haciendo 1 hora de oración. Y cuando nos damos cuenta, pues son horas, son días, y es hermoso. ¿Saben por qué? Porque lo saboreamos. Y es que esa es la gracia, y yo diría el camuflaje, que pues yo no sé, ¿verdad? ¿Por qué? Pero así es, ¿no? Sí. Que en un principio nos parece algo duro, algo tedioso, algo que no lo vemos agradable, pero con el paso del tiempo nos damos cuenta que eso es hermoso, que eso es placentero, ¿sí? Y yo esto, fíjense que lo logré también, porque yo me he fijado mucho en los santos, ¿no? O en personas, ¿no? Yo, gracias a Dios, el día de hoy tengo muchos amigos, muchas amigas que están en un convento, que están en un monasterio, y yo nomás de verlos ahí que se pasan días, años y el resto de sus vidas, ¿no? En oración, digo, ¿cómo le harán, no? Bueno, antes eso era lo que pensaba. Hoy me doy cuenta que eso es. Esto es un manjar, esto es un placer, esto es algo hermosísimo. Desgraciadamente, pues muchos no lo despreciamos, más bien, lo despreciamos. ¿Por qué? Porque no lo conocemos. Así es que, por eso yo también les he dicho varias veces, ¿verdad? Con la mitad del tiempo que tú dedicabas para conseguir comprarte una buena camisa, para comprarte un auto, con la mitad de ese tiempo que tú empleabas para obtener ese placer, ese viaje que a lo mejor tú querías hacer porque querías pasear, te querías sentir bien, ¿verdad? Y llegó un momento que lo hiciste, te compraste ese auto que tú querías, ¿no? Lo compraste, ¿no? Con la mitad de ese tiempo que tú empleaste para obtener esa satisfacción, ese placer, que después te diste cuenta que no te llenó. Bueno, con la mitad de ese tiempo, hoy puedes alcanzar la verdadera felicidad.
puedes alcanzar el verdadero placer, puedes alcanzar la verdadera dicha. Porque como dice San Agustín, solamente Él nos sacia, solamente Él nos llena. Mi corazón está impaciente y solo descansará en ti, Señor. ¿Sí? Tenemos que buscarlo, tenemos que buscarlo. ¿Cuesta? Sí cuesta, pero sí se puede, sí se puede. Pues que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga, que el Señor nos dé esa fortaleza, esa capacidad para perseverar en la búsqueda de las virtudes. Créanme, de veras créanme, que esto no nada más es para los santos, ¿sí? También es para nosotros los pecadores, para que un día lleguemos al reino de los cielos, ¿sí? Con la ayuda de Dios, con la gracia de Dios, todo es posible. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Adorado sea el Santísimo Sacramento del altar, por siempre sea bendito y adorado. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.